Bueno, muy buenos días. Os quiero pedir a todos, a todas, las más sinceras disculpas por no estar hoy ahí, ¿vale? Y debo agradecer infinito la oportunidad de Adib y de Jesús María Sánchez en particular a estar hoy aquí con vosotros. Bueno, vamos a intentar desarrollar algunos contenidos en el tiempo que hay, que son 25 minutos. Por algunas cuestiones, obviamente, voy a tener que literalmente sobrevolar, pero espero que al final pues, os sea por lo menos mínimamente satisfactorio. Intento compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Vamos a ver si es fácil. Muy bien, de acuerdo, pues procedo. El objetivo de hoy, teniendo en cuenta que seguramente sois un público diverso, es acercaros a la realidad macro de los residuos de construcción y demolición, intentar particularizar en el yeso. Y tenía previsto al final, y os lo mandaré a través de un cuestionario, ver un poco cuál es vuestra sensación al respecto y cuál podría ser vuestro grado de corresponsabilización de cara a solucionar los problemas que tenemos y de aprovechar las oportunidades que el mundo del yeso pues tiene ante nosotros, ¿no? Es decir, se trata como siempre de intentar convertir un problema en una oportunidad y en el caso del yeso, adelanto el spoiler, pues evidentemente es posible. Bueno, muy rápido. El título, como veis, es la circularidad de los RC en Euskadi y en interrogación, ¿también los que contienen yeso? Bueno, pues evidentemente el otro spoiler es que sí, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo y nos conviene hacerlo por muchos motivos. Bueno, muy rápidamente. Paso a modo presentación, ¿verdad? Porque seguramente será más adecuado. Bien, digamos que tenemos muchos vectores que nos obligan a ponernos en serio en materia de construcción circular, de economía circular, de construcción sostenible, tanto por imperativos del sistema ambiental como prescripciones estratégicas, por principios de acción que hay en todos lugares. Es decir, desde Europa nos van viniendo a llegar en este caso hasta Euskadi. Me imagino que habrá público que viene de otras partes del Estado, pues evidentemente este es un reflejo en todos los casos, ¿verdad? Y digamos que en la práctica, pues evidentemente también es necesario hacer. Hay una feliz coincidencia, y es que de cara a poner en valor los materiales secundarios, pues podemos llegar a la conclusión de que si hacemos construcción ecoeficiente, pues esto es un factor, una oportunidad de cara a la superación de los grandes desafíos globales que tenemos. Es decir, la construcción ecoeficiente engrana perfectamente con la materialización de la economía circular y también es un arma potente contra la emergencia climática en la cual estamos ya incluidos. Creo que de los grandes impactos del sector de la construcción os habrán hablado seguro ya, y evidentemente pues es uno de los sectores más impactantes que hay. Ahí tenéis unas cifras, pues más o menos son absolutamente tremendas, ¿no?, del impacto del sector. En cuanto a emisiones de carbono, pues por ejemplo, un edificio de 5.000 metros cuadrados comercial pues emite al año tanto como un automóvil en medio millón de kilómetros, ¿no?, y el equivalente a 3.075 árboles. Es decir, son, como digo, siempre cifras muy grandes. Veis aquí, por ejemplo, emisiones totales según distintas tipologías de edificios. Ahí con el tiempo hay una derivación, va a haber una derivación a medida que vayamos ganando eficiencia energética en el uso. La energía embebida de los materiales va a tener cada vez mayor cabida, ¿no?, o mayor preponderancia, con lo cual cada vez esa eficiencia de los materiales va a tener más trascendencia. La construcción está directamente ligada a todos estos impactos ambientales que veis en la figura. O sea, prácticamente todo lo que nos está acechando en este momento tiene que ver con la construcción, y la construcción puede ser una respuesta activa para solucionar esos problemas. Así que nuestra tesis de origen de siempre es que pues una construcción sostenible es, además de una mejor construcción en sí misma, provoca o da lugar a una mejor calidad de vida para los usuarios y para el desempeño que hagan los usuarios en el edificio. Por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de combatir los impactos de la construcción, y también podemos decir, y hay que decir, que la construcción sostenible es ya económicamente competitiva, sobre todo si tenemos en cuenta todo el ciclo de costes del edificio, de la vida del edificio o de la construcción. ¿Qué decir?
Es decir, esto está probado científicamente. Es decir, todos aquellos habitantes que tienen contacto con la naturaleza, está probado científicamente, si me permitís la habilidad, que su estructura cerebral es distinta, tienen mayor resiliencia, funcionan mejor, son más resilientes al estrés, con menor probabilidad de enfermedades mentales. Es decir, la naturalización del medio ambiente construido tiene una relación directa con el aumento de la calidad de vida. Así que, por tanto, todo esto pues nos hace que tengamos que desplegar políticas activas en construcción sostenible. Si hablamos de la circularidad de la construcción, bueno, pues estamos todavía lejos. Es decir, hay que decir, como siempre nos gusta decir, que la economía circular no lo va a ser si la construcción no lo es, ¿de acuerdo? Pero en estos momentos pues tenemos unos ratios de circularidad realmente exiguos. El Eurostat, en fechas relativamente recientes, habla de un 11,7%, ¿no? de circularidad de la economía de la Unión Europea. Si nos centramos en Euskadi y hacemos una rápida comparativa, bueno, pues estamos en un 10%. O sea, pues todavía, como todos, muy lejos de lo que nos gustaría. Este es un diagrama Sankey de la economía circular en Euskadi, y también se da la paradoja de que de todo lo que podemos reciclar, resulta que reciclamos muy poco aquello que más usamos, por ejemplo, los materiales de construcción, y aquellas sustancias que son críticas para las nuevas tecnologías. Es decir, que lo que más necesitamos, pues resulta que somos todavía poco eficientes en ello. Bueno, lo que sí vamos consiguiendo poco a poco entre todos en Euskadi, es un ejemplo más, es una constante desacoplamiento del crecimiento económico respecto a la necesidad total de materiales, que es el acrónimo NTM que veis en la transparencia. Es decir, bueno, pues hemos conseguido en los últimos tiempos aumentar un 34% ese PIB, y a la vez hemos conseguido desacoplar con un 18% menos de materiales. Esto, bueno, pues es un dato positivo, entre otros muchos que no lo son tanto. Bueno, esto es un poco la dependencia que tenemos de materias primas en Euskadi externas. Respecto a los residuos de construcción en Euskadi, deciros que también, como reflejo del resto de geografías, pues los RC es un problema importante, es decir, es el 25% del total de residuos, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos que en la cuarta parte. Hay un objetivo de reciclado y valorización del 70% que parte de la Unión Europea, que obviamente el Plan Vasco de Residuos, de Gestión de Residuos de 2020 también acogía, y que, bueno, afortunadamente pues hemos ya superado. Digamos que hemos crecido de un 42% reciclado en 2009 a un 80% más o menos ya en 2021, con lo cual parece que la senda que llevamos es la adecuada, lo cual no quiere decir que sea todo lo mejor que debiera y que vayamos con la velocidad adecuada. Por otro lado, tenemos prescripciones. Si teníamos el 70 para el 2020, pues tenemos el 85 para 2030 desde Europa, y obviamente en el último plan de gestión de residuos vasco para 2030, pues tenemos que conseguir una tasa de valorización del 85% y una recogida selectiva total, ¿de acuerdo? Total. Entonces, bueno, pues tenemos un nuevo reto que atender, y en eso estamos. Bien, aquí tenéis otras cifras, es decir, hay que reducir un 30% la generación de residuos en cuanto a prevención, y ya en 2022, teóricamente, el 100% de las demoliciones pues deben ser selectivas, ¿de acuerdo? Y además es una prescripción que para el año que viene ya aparece también en la Ley 7/2022 estatal de suelos contaminados y de residuos. Bueno, una cuestión importante que luego también incidiré. Habitualmente solemos hablar de oportunidades de cambio climático en el ámbito de generación de renovables, eficiencia energética, etc. Bueno, que sepamos que el 40% de las oportunidades de mitigación y adaptación de cambio climático se encuentra en una gestión eficiente del flujo de materiales, residuos, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que prácticamente la trascendencia de la eficiencia en el flujo de materiales es análoga, equivalente, a la trascendencia del flujo de energía en cuanto a acción al cambio climático, contra el cambio climático se refiere, nada más y nada menos un 44%, tal y como planteaba en la diapositiva. Bueno, esta es una diapositiva que, digamos, en un consorcio de grandes ciudades de Europa viene a decir que la construcción eficiente provoca unos costes de adquisición de los edificios menores, ¿de acuerdo? Respecto a las opciones en las cuales la sostenibilidad pues no se tiene en cuenta. Bueno, esto nos viene de estrategias, como decía al principio, a nivel europeo,
pues hay un punto de partida con una iniciativa emblemática que es una Europa que utilice eficazmente los recursos y que obviamente pues habla de ese acoplamiento necesario entre el crecimiento económico y el uso de recursos materiales, y bueno, pues en la necesidad de promover una economía circular a partir de políticas de prevención, recuperación, etc. Y bueno, y evidentemente pues conviene esta iniciativa en que la construcción pues es, como vengo diciendo, absolutamente clave. Como no podía ser menos, ese trascendental movimiento de la Unión Europea, que es el Pacto Verde Europeo, enumera una serie de temáticas y de campos y de sectores clave, y como no podía ser menos, pues la construcción afortunadamente está dentro de ese equipo titular de prioridades a tener en cuenta. Esta estrategia, ese plan verde europeo también se traslada a la estrategia base de economía circular y que tiene nada más y nada menos que estos objetivos: aumentar un 30% la productividad de material, en un 30% la tasa de uso de material circular y reducir un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB. Entonces, quiero que todos estos datos hagamos el ejercicio de interiorizarlos y de localizarlos y de ver cómo trascienden en cada una de nuestras actividades, ¿no? Y la actividad de la cadena de valor del yeso es una más que debe estar implicada en esta dinámica, ¿de acuerdo? Bueno, la economía circular en la construcción es algo que tiene muchas flechas, muchos flujos, y es de las más complejas que podemos tener en el compendio, ¿no?, de actividades socioeconómicas. Y bueno, como veis, esto es la fuente es el CONAMA, es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, y bueno, pues en uno de los estudios que hicieron al respecto, pues estaba esta gráfica y realmente pues es bastante significativa. Y fijaros, ¿no?, como elemento transversal tan importante la investigación y desarrollo, la formación, la concienciación en todos los ámbitos de trabajo. Este aspecto transversal pues es importante, y bueno, de alguna forma pues eventos como los que hoy estáis disfrutando pues también van en esta línea, ¿no?, de intentar aleccionar, concienciar de la trascendencia de esta cuestión. Bueno, hay un factor crítico de éxito, que es, bueno, pues una administración eficaz que funcione según los parámetros que veis en esa diapositiva, y que os pido por favor que los leáis de forma digamos transversal, ¿vale? Siempre, bueno, hemos tenido esta sistemática de acción en la cual tenemos que a partir de una serie de entradas, ¿no?, marco, prospectiva, prescripciones, necesidades, oportunidades, y a través, y esto es muy importante, de una investigación e innovación público-privada compartida, bueno, pues llegar a planes, a manuales, incluso a normativas, y que de alguna forma, mediante todo eso, impulsemos las cadenas de valor, pues con la concatenación y concitando los intereses y oportunidades de todos los agentes. Bueno, cosas que tenemos que conseguir: normativa efectiva, infraestructuras suficientes y armonizadas, innovación, compra pública verde, potencial de suministros a corta distancia, eliminación de competencia desleal, muy importante. Todo esto es necesario para que esa economía circular de construcción sea posible. Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos en tener una normativa efectiva, por ejemplo, en conseguir que residuos sean convertidos en materiales listos para poder funcionar de manera efectiva en el mercado. Y bueno, pues vamos trabajando poco a poco en distintas corrientes. Así pues tenemos en remodelación de RCDs por ejemplo, un decreto que habla de cómo fabricar áreos siderúrgicos, cómo se deben instalar, cómo se deben gestionar los residuos a partir de los cuales salen. En fin, tenemos, como digo, leerlas por favor, estas normativas, que están basadas en criterios de fin de vida de residuo, y el objetivo es generar mercados solventes de esos materiales reciclados que entren por la puerta grande en el mercado para los usos para los cuales se puedan prescribir, siempre y cuando pues respeten las condiciones técnicas y ambientales para los usos, como digo, que se están describiendo. Una clave que también va a vuestro sector en las obras. La clave de todo esto, para que funcione, es una separación rotunda en todo momento de los ámbitos de residuo y los ámbitos de materiales, ¿vale? Y además colaborando con los agentes prescriptores de los distintos usos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en otras corrientes de residuos, pues trabajando codo con codo con la Mesa de Firmes de Carretera del País Vasco, que es la que prescribe cómo se hacen las carreteras en Euskadi. Bueno, tenemos una espada de Damocles
pues que es una disponibilidad de vertido absolutamente decreciente, con lo cual tenemos que ganar eficiencia en todo el resto de procesos de gestión y valorización de residuos. No andamos mal de gestores, podemos decir que tenemos un parque suficiente, pero lo que carecemos, y es una de las cosas de las que quería hablar con vosotros hoy, aunque ya me queda muy poco tiempo, ¿no?, es en la necesidad, y vamos a intentar de alguna manera pues que en poco tiempo podamos tener en Euskadi una instalación de acceso universal para poder reciclar aquí in situ placas, por ejemplo, materiales de yeso, como pueden ser las placas de yeso laminado, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos con todos los residuos pues un potencial de 2,5 millones más o menos de toneladas de residuos de diferente tipo que debemos llevar a mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos de eso pues más o menos unos 2 millones que ya tienen pueden tener un destino con material fiable en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, sí, aprovecho 4 minutos. Bueno, hay algunos pasos importantes. Por ejemplo, en la Ley de Administración Ambiental Vasca ya hay una prescripción a la que hay que llegar en el año 2023, de llegar a un 40% de aplicación de materiales reciclados en todas las obras públicas. Esto es muy importante. Bueno, la compra pública verde, aquí hay un desarrollo de qué es lo que hacemos, por qué, para qué. Es otra gran batalla constante, campo de acción para que las administraciones públicas pues admitan materiales reciclados, construcción sostenible, etcétera. Tenemos un montón de herramientas que os quería presentar según el enfoque de análisis de ciclo de vida para poder hacer realidad todo esto. Aquí hay ejemplos de guías. Por ejemplo, hay una guía para el uso de materiales reciclados en construcción que si entre vosotros hay fabricantes que tenéis materiales con componentes reciclados, os recomiendo que la consultéis, incluso nos mandéis vuestras propuestas para poderlas incluir aquí. Aquí está qué es lo que aporta, se puede calcular la cantidad de materiales reciclados por unidad de obra, etcétera. Tenemos, por ejemplo, esta publicación en la cual pues es un compendio de obras en las cuales se han utilizado materiales reciclados. Hay también una guía de construcción industrializada en la cual el yeso tiene bastante importancia. Hablaba aquí de la importancia de la renaturalización del medio ambiente construido, de las cifras asombrosas de beneficio económico ambiental que ello representa. También muy importante para nosotros la realización de proyectos de coinnovación que al final, a partir de esos resultados, elaboramos la normativa de la que antes os hablaba, ¿de acuerdo? Y esto ha sido muy importante para nosotros. Retos técnicos que tenemos, bueno, y quería también solamente un par de apuntes, perdonad. Tenemos muchas como ejemplos, ¿no?, lo que hemos conseguido en otros materiales y que tenemos que conseguir en el yeso. Bueno, pues por ejemplo, ayuntamientos como Durango, prácticamente todas sus obras tienen todo tipo de usos de materiales procedentes de RCD. El puerto de Bilbao pues lleva más de 400.000 toneladas de árido siderúrgico de hormigón siderúrgico empleado en sus instalaciones. Firmes de carretera que no tienen un gramo de material natural. Por ejemplo, zonas que quizá algunos conozcáis, como la Ribera de Zorrozaurre, que tiene decenas de miles de toneladas y de metros cuadrados, urbanizados con materiales reciclados. Bien, más cuestiones. Sobre el yeso, 2 minutos. Convenceros. El yeso afortunadamente es infinitamente reciclable a través de ciclos de deshidratación y rehidratación, con lo cual eso tenemos a nuestro favor para poder conseguirlo. Es un recurso, en cuanto al reciclado, bueno, es un recurso muy abundante. Por ejemplo, en el Estado español es una materia prima que es causa del florecimiento del sector, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Pervivencia, pues en España siglos, en otros sitios pues tienen menos años, ¿no?, de pervivencia del material como materia prima. Fijaros de qué cifras estamos hablando. Más o menos 1,5% de los residuos totales de la construcción son ya materiales de yeso. Tenemos que tener en cuenta que más o menos vosotros lo sabéis mejor que yo, la gran mayoría del cerramiento interior ya es de yeso, o sea, los cerramientos tradicionales ya están pues fuera del mercado prácticamente, ¿no? 2.350.000 toneladas se estima que se generan de residuo de yeso y todavía, y esto es una cuestión de eficiencia en producción, 672.000 son postindustriales, o sea, son digamos, cosas que salen en el propio proceso de fabricación, ¿eh? Por ejemplo, que ya muchas grandes fábricas evidentemente están intentando reintroducir. Si se vierte ocupa un espacio
bueno, que no tenemos en los vertederos, y además, si llega al final, es un grave problema para los restos de materiales valorizados procedentes de RCD. Algunas cuestiones sí que me gustaría, que, por ejemplo, en esta tabla de emisiones de CO2, en el proceso de fabricación el yeso está en la parte de arriba de la tabla. Es decir, en la fabricación del yeso el impacto en cuanto a emisiones es importante, es relevante. Si vamos al capítulo de producción, yo creo que sois todos conscientes de que los ratios de producción del yeso son perfectamente comparables a los ratios de producción de cemento, con lo cual, desde el punto de vista de macrocifras, el impacto del yeso es importante, ¿de acuerdo? En cuanto a emisiones, aunque por tonelada de CO2, como está en la tabla anterior, el cemento pues puede multiplicar por 2 por 3, pero digamos, el ratio de generación de CO2 por tonelada fabricada es importante. Pero aquí viene la gran sorpresa, y es una de las cosas que me gustaría comentaros en un minuto, y es que, fijaros, la oportunidad que hay en cuanto a reducción de impacto si conseguimos no llevar a vertedero el yeso y lo conseguimos reintroducir en los ciclos. Fijaros que las cifras es absolutamente apabullante, nada más y nada menos que más de 1 tonelada de CO2 por tonelada de yeso vertido. Con lo cual, no solamente tenemos una oportunidad, necesidad de gestionar adecuadamente el yeso por tema, digamos, ambiental y de flujo de materiales, también desde el punto de vista de emisiones de CO2 y de emisiones evitadas, como podéis ver que estamos absolutamente en los puestos de cabeza en este sentido. Digamos que trasladado de Euskadi, pues más o menos, bien, podríamos tener unas 3 millones de toneladas de CO2 evitables, y teniendo en cuenta que son 16.400.000 toneladas, las toneladas de CO2 que emitimos en Euskadi con todas las actividades, convendréis conmigo en que desde este punto de vista también nos conviene hacerlo. Bueno, acabo con una cuestión. Hemos conseguido probar en Euskadi, como en otros sitios, que una logística inversa del yeso, es decir, conseguir que el yeso salga perfectamente limpio de las obras para poderlos introducir en los procesos productivos de nueva placa de yeso pulverulento, de adición en fabricación de cemento, es perfectamente viable. Entonces, como digo, pensamos que solamente con el yeso que sale preconsumo en las labores de nueva construcción tendríamos umbral suficiente para poder establecer una planta de reciclado aquí en Euskadi que nos permitiera gestionar y, por lo tanto, entrar en costes por minimización de transporte, entrar en costes para poder hacer un ciclo integrado de yeso aquí en Euskadi. Esta circularidad está ya, digamos, planteada en el decreto de RCDs que queremos publicar, por lo menos a nivel de información pública, en lo que queda de año y que esperemos que el año que viene entre en vigor. Es decir, hay una determinación de una serie de circularidades en materia de residuos de RCD y el yeso está contemplado como una de las circularidades a conseguir, y eso tiene que ser, por supuesto, con colaboración y con comunicación y colaboración con todos los agentes. Y una de las cosas que quería hacer hoy, a partir de ese cuestionario que os prometo que os enviaremos, es ver vuestra visión, ver hasta qué punto os queréis, debéis comprometeros y qué es lo que os gustaría que sucediera para poder implementar, en este caso en Euskadi, que es nuestro ámbito de acción, poder conseguir ese ciclo cerrado de yeso en Euskadi con toda la oportunidad que ello comporta. También creo que es justo y necesario también valorar el esfuerzo que se está haciendo por parte de vuestra cadena de valor. Es decir, yo sé que hay instaladores en Euskadi y distribuidores que quieren hacerlo bien, que de hecho están propiciando una separación selectiva niquelada en las obras. Hoy por hoy la mayoría va a vertedero, pero por lo menos no nos perjudica en la valorización del resto de RCDs. Queremos que sea valorizado efectivamente en el futuro, y también reconocer el esfuerzo que están haciendo las grandes empresas productoras de material, porque cada vez están incorporando más material reciclado en sus propuestas productivas, y además están investigando y están diseminando instalaciones de reciclado de yeso, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que estamos en el buen camino, pero tenemos que terminar de darle el empujón necesario para que, como digo, en pocos años pues podamos estar orgullosos en una próxima feria de ADIP en que hemos conseguido el objetivo de circularizar este material con una utilización cada vez más masiva, y por lo tanto tenemos que evitar esa cascada de residuos que si no hacemos nada nos vendría. Bueno, acabo aquí. Agradeceros la paciencia y la comprensión.
bueno, os pido disculpas, molestaré y repito. Eskerrik asko. Agur.